Ahora, antes, como preámbulo, quiero decirles algo que quizás ya saben, pero que nos va a ayudar a entrar en esta palabra. Y es que las promesas de Dios son para todos. ¿Están de acuerdo con eso? Las promesas que están escritas en la Biblia son absolutamente para todos. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero Hebreos 6:12 dice que si bien esas promesas son para todos, únicamente los pacientes heredan las promesas. Así que empezó a cambiar la situación. Porque empezó la condición de lo que te tiene que pasar a vos también para heredar entonces o no una promesa. Y me gusta porque esa palabra de heredar no es más que recibir algo a través de las experiencias que demandaban el ejercicio de la fe y de la paciencia. Así que cuando habla de los pacientes, habla de la paciencia, pero habla de la fe. Porque conozco gente que no cree en nada, pero que es muy paciente. No, hay que combinar las dos cosas. La paciencia, pero también la fe. ¿Amén? Mateo 16:5 dice lo siguiente, ustedes lo tienen ahí. Llegando sus discípulos al otro lado, ¿me están siguiendo, no? Ya cruzamos, vamos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Yo cuando leía, digo, con razón, empecé con razón el Señor me llevaba para este lado, era tan marcado. Y otra vez el Señor nos habla. Todo. ¿Quién se olvidó el pan? ¿Quién se olvidó el pan? Cuando estaban mirando entre ustedes. Pero el Señor nos habla de nuevo de lados. A mí me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué el Señor nos dijo, bueno, pasemos del otro lado? Tantas veces nos habló de lados. Digo, ¿por qué lados? Qué curioso que siempre la palabra nos lleve para el mismo lugar y termina hablando de esto de cruzar, de estar, de permanecer. Y algo que me llamaba mucho la atención es como si Él nos llevara a nosotros a conocer distintos lados de otras personas y de nosotros mismos. Cuando nos pusimos a discipular y cuando nos pusimos de lleno en la tarea, es como que nosotros mismos conocimos lados de nosotros que no sabíamos. Partes de nosotros que no teníamos idea que estaban en ese lugar y que al ponernos al servir al Señor, y por ende, como siempre digo, servir al Señor es servir a alguien más, empezamos a redescubrirnos nosotros mismos. Empieza a formarse en nosotros el verdadero carácter, el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos y no el que nosotros trajimos antes de conocer a Jesús. Así que el Señor me empezaba a mostrar esto, de que el Señor quiere que exploremos todo nuestro ser, pero también que nos pongamos a mirar el ajeno para servirlo y para poder ministrarlo. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada dijimos, ponete a mirar a los ojos a las personas cuando las ministras? Porque de pronto te pasa que uno demasiado atolondrado por largar un versículo, ¿no? Que se lo aprendió esta semana, entonces está tratando de ver dónde lo mete, ¿no? ¿A quién se lo digo que aprendí? En vez de hacer, no hagan eso, justamente presten atención, escuchen lo que la gente tiene para decirles y ustedes de esa manera van a saber qué respuesta dar. Por eso dice que todo hijo de Dios que sea tardo, ¿no? Que escuche rápidamente pero que sea tardo para hablar. Así que sepan escuchar cada vez que van a ministrar ustedes a alguien. Así que Dios está tejiendo el diseño de nuestras vidas. De eso yo no tengo duda. Ahora, yo sé muy bien que Él comienza en nosotros a tejer desde un lugar diferente al que nosotros pensábamos. Todos siempre nos acercamos al Señor, queremos que el Señor nos cambie, que el Señor nos modifique, sabemos que hay áreas que tienen que ser cambiadas por Él, pero Él siempre empieza por el lugar que menos esperás. Parecería como que vos le querés decir al Señor, no, pero ¿por qué no hubieras empezado por allá? ¿Por qué no haces mejor aquella otra cosa? Y el Señor no, Él sabe muy bien. Y justo Luli había subido en internet una analogía, una especie de parábola donde hablaba del tejedor, ¿no? Del diseño que tiene alguien en la cabeza y que muchas veces, así como vimos alguna vez en las manos del alfarero, aquel que hace una jarra, hay una parte del diseño que parece que no va a ninguna parte. Lo ves al tipo todo enchastrado, lo ves tratando de darle forma a algo que no parece que va a ningún lugar, pero después cuando termina la obra el tipo lo tenés que felicitar. Pero como siempre digo, si nos hubiéramos ido a la mitad, hubiéramos dicho este tipo es un ladrón, lo que está haciendo no tiene sentido. Bueno, a veces nos pasa con Dios que tenemos la tentación de dejarlo todo y exactamente en el momento en que la obra parece que no va a ninguna parte, la obra donde parece que las cosas al revés, empeoraron, porque parece ese desorden y ese enchastre donde no sabes bien cómo encastrar cada pieza en su lugar.
A alguno le pasó, porque parece que nadie sufrió ninguno de esos retoques donde el Señor nos empieza a modificar de esa manera. Así que Él sabe el diseño terminado y sabe perfectamente cómo llegar ahí. Y te digo una cosa, vos no lo sabés y tenés que admitirlo. Porque eso es realmente dejar el corazón en las manos de Dios. O sea, me fui a ver a mi mecánico a la mañana porque, les cuento, se rompió la camioneta. Ese poquito de primera, siguiente. Ahora, al mecánico mío le pasa algo muy particular y le molesta que le hablen mientras está trabajando. ¿No? Vieron que como el que está haciendo el asado, que dice, no se te va a quemar un poquito. El tipo te mira diciendo, sentate que yo te voy a dar de comer. Bueno, yo entonces me quedo callado al lado. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno confía algo en alguien, no se mete porque entiende que el otro sabe lo que va a hacer. Si no, no se lo hubiera llevado. Entonces, si vos le diste tu corazón al Señor, vos tenés que confiar. Vos tenés que confiar. No andar todo el tiempo sugiriéndole al Señor, este mes toca esto, y esto no. Y el siguiente mes yo te digo cómo viene la mano, ¿no? Dependiendo de la temperatura, si sube mucho o no, a ver qué podés modificar en mí. No. Confiar en Él es que lo que Él está haciendo es la buena voluntad de Él. Y la obra de Él entonces la va a terminar. Y entonces yo confío, descanso. De pronto lo que veo me llama la atención porque digo, esto no sé si era donde yo pensé que íbamos a ir, pero como Él tiene el diseño terminado de mi vida, entonces confío y entonces avanzo. ¿Amén? Ahora, me encanta este versículo, porque me da la sensación de estar tan cerca de algo, pero estar llegando como nubilado, como mareado. Y yo tenía esta palabra porque muchos están cruzando, ¿no? Y los que vieron hoy en Facebook yo puse una imagen donde era como un salto como de un monte a otro, y como que yo los veo ahí que están saltando ese monte y están como llegando al otro lado. Es un salto que en un momento es al vacío y en otro momento es donde ya ves a dónde estás por caer, ya ves más o ya empezás a ver un poco más de lo que hay para tu vida. Pero sabes que, claro, tiene que ver con un salto de fe, pero ¿sabes qué pasa? Puedes llegar del otro lado y haberte olvidado del pan. Me dio esa impresión como alguien obnubilado, como alguien mareado, como alguien confundido. Porque, a ver, no tenía muchas cosas para llevar los discípulos. Pónganse un poco en la piel de lo que pasaba. Iban del otro lado, si evidentemente se lo habían olvidado es porque tenían que hacerlo. No tenían la tablet, ¿no?, en este lugar, la mochila en este lugar y 200 cosas para llevar. No, tenían que llevar el pan. Y ellos venían de haber visto señales maravillosas y cosas grandes. La multiplicación justamente está primero de los panes y los peces, y sin embargo estaban llegando del otro lado perdidos, confundidos. Y ahora van a ver por qué les digo perdidos y confundidos. Y esa es la alarma que hoy nos suena a nosotros. ¿Amén? Jesús declaró que Él es el pan que descendió del cielo. Eso dice Juan 6:51. Así que como discípulos podemos estar muy cerca de cruzar del otro lado, pero sin Él. Porque vos tenés que prestar atención cada vez que las figuras proféticas aparecen en la Biblia. Porque ellos estaban perdiendo de vista con quién estaban. Y nosotros podemos estar muy cerca de lo que queríamos lograr. ¿Cuál era la meta que te pusiste? Siempre hablamos de ponernos metas, de ser precisos en lo que pedimos, y está bien. Pero ojo, porque podés llegar a estar por cruzar del otro lado y poder alcanzar la meta, y el Señor quedó atrás. ¿Amén? ¿Se me enojaron ya? Siempre tarda un poco más en que se enojen. A veces lo hago muy rápido. Me llama la atención. Así que ahí pasó algo básico. Simplemente se habían olvidado. Y viste las señales y Dios te mandó a las personas que vos necesitabas y el Señor sanó tu cuerpo y no sabías lo que iba a pasar con vos porque estabas enfermo. Eso es lo que le pasó a muchos de los que están acá. Y Él restableció tu economía. Yo creo que ese más o menos en los testimonios que están acá. Y sin embargo, con todo eso podés llegar igualmente a cruzar del otro lado y haberte olvidado lo básico y lo elemental, que es la presencia misma de Dios en vos. ¿Amén? Que dice, y le dijo Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y como decía recién, además de los errores doctrinales que tenían estos dos grupos de saduceos y de fariseos, lo trágico de ellos era que ellos se habían acostumbrado, se habían olvidado de estar con Dios, se habían acostumbrado a creer. Se sentían religiosos, se sentían que tenían el deber de creer, por lo tanto se habían acostumbrado a caminar de esa manera.
Y ese es el riesgo que nosotros podemos correr. Decir, no, yo un día acepté al Señor, yo creo, aún yo sirvo. Yo puedo servir, inclusive. Porque estos fariseos y saduceos servían a Dios, hacían cosas supuestamente para Dios, pero su corazón realmente estaba muy lejos de Él. ¿Amén? El Señor nos amonesta, cuidado con esta vida. Si empezaste creyendo que todo lo podía el Señor, y ahora ya más o menos te acostumbraste a lo natural, entonces tenés cuidado. Tenés cuidado hacia dónde estás yendo, porque quiere decir que ya estás resolviendo las cosas 90% vos y 10% dejás que el Señor sea el que destine tu vida. Entonces, volvé a como empezaste. Por eso se acuerdan que en Apocalipsis el Señor le tiene que decir a la iglesia, volvé a tu primer amor. Porque quizás cuando vos comenzaste tenías ese fuego, ese ímpetu, le creías a Dios cualquier cosa, y de pronto ahora te acostumbraste a que lo natural sea lo normal en tu vida. Tengo un problema, la fe no la necesito, lo resuelvo con lo natural, ya no me hace falta lo espiritual. Creo que puedo manejar y ajustar lo espiritual cuando a mí me conviene y no cuando Dios quiere intervenir. Eso le pasaba exactamente a los fariseos y a los saduceos. Y Jesús lo que le dice es, mirá, guardaos de la levadura de ellos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y me gusta el versículo 7, ¿lo tienen ahí? Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Me encanta, la respuesta de los discípulos a mí me apasiona, porque me identifican las veces que el Señor me dio una palabra y yo no entendí absolutamente nada. Hasta que después el Espíritu Santo vino y acomodó esa palabra dentro mío, y entonces ahí pude saber lo que me decía. Pero fíjense la concatenación. Empieza diciendo, nos olvidamos de traer el pan, el Señor les da algo espiritual tremendo, y dice, miren, les voy a decir la verdad impresionante, cuídense de la levadura de esta gente, de los religiosos. Y ellos dicen, ¿por qué nos olvidamos del pan? O sea, no entendieron absolutamente nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora, tu confusión puede llevarte a pensamientos casi ridículos. ¿Quién no ha pensado ridículamente a veces algo? ¿Quién no ha pensado? Se quedó la... Ahora, lo que pasó fue exactamente que ellos naturalizaron 100% las palabras de Jesús. El Señor dijo, bueno, ahora voy a revelar algo espiritual a la vida de ustedes. Y ellos dijeron, esto debe ser por el pan, por la materia prima. Nosotros no estamos olvidando. Por eso te digo, el Señor advierte contra los que ya hace tiempito que creen en el Señor, y ya vieron, se sanaron algunas heridas y pasaron algunas cosas y cambiaron algunas cosas. Y el riesgo está en que empieces a naturalizarlo todo y ya te empieces a olvidar de que el Señor tiene el poder para hacer lo que es imposible para nosotros. Amén. Así que hace poco vimos que el Señor menciona que el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. Así que si vos empezaste creyéndole todo al Señor y ahora mirás atrás y decís, no, ahora me acostumbro un poco, ahora me vuelvo como eran estos fariseos y saduceos, en personas que se acostumbraron a creer en el Señor, ¿sabés qué te perdés? Ni más ni menos que del reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? ¿Se acuerdan que dijimos que el reino de Dios es un sistema de gobierno? El reino de Dios habla de autoridad delegada de Dios a sus hijos. Entonces, no vas a dejar de ser cristiano. Porque de hecho estos fariseos y saduceos creían realmente, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Sin embargo, ya no eran del reino de Dios. Ya no se movían ellos ni en lo sobrenatural, ni cuando llegaban a un lugar tenían autoridad. De hecho, más adelante saben que la gente dice que les gustaba cómo enseñaba Jesús porque enseñaba con autoridad. No como los fariseos, justamente, que no tenían autoridad. Así que el versículo 8 dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Presten atención, la palabra dice que ellos pensaban dentro de sí y que Jesús lo entendió. No dice que lo dijo, dice que ellos pensaban dentro de sí la cuestión. Por favor, me está tirando calor, esto no puedo más. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No dice que ellos hablaron algo, simplemente ellos lo pensaron. Simplemente ellos lo pensaron. Ahora, por eso la Escritura vuelve a usar el famoso ginosco. ¿Se acuerdan que vimos lo que significa ginosco? Que es que el Señor
pudo percibir algo revelado por el Espíritu Santo. O sea, nadie le dijo lo que realmente ellos estaban pensando. A él le fue revelado por el Espíritu Santo lo que ellos estaban pensando en sí. Así que en el caso nuestro, si vos estás empezando a vivir una vida que la estás naturalizando, el Señor sabe lo que vos estás pensando. Nosotros no podemos engañar al Señor con nuestros pensamientos, porque para Él son como si igual nosotros lo hubiéramos dicho. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Los discípulos estaban en esa misma condición y el Señor sabía perfectamente lo que pasaba en el corazón de ellos. Ahora, ¿por qué motivo podés llegar a pensar que no tenés vida dentro tuyo? ¿Por qué podés volver atrás a pensar de que no tenés lo básico, que es el pan, que es a Jesucristo mismo dentro tuyo? ¿Qué es lo que te puede hacer volver atrás a vos a creer realmente algo así? La falta de oración, la falta de intimidad con el Señor. ¿Qué fue lo que perdiste? Ese amor primero, la falta de fe. Son esas cosas que te empiezan a llevar a que vos empieces a vivir de nuevo esa vida que vos no querías vivir. Entonces yo lo que quiero es que te pongas hoy a pensar en quiénes son los que cruzan del otro lado y quiénes son los que se quedan del mismo lado de siempre, porque tiene que ver exactamente con esto. El Señor quiere que todos crucen. Las promesas de Dios son para todos, pero solamente los pacientes heredan y solamente los pacientes son los que cruzan finalmente del otro lado. ¿Amén? Amén. Así que te voy a decir lo siguiente, y es algo que el Señor me lo marcaba muy claro mientras armaba esta enseñanza, y es que lo que tus pensamientos te sugieren es un problema de fe. Porque por eso el Señor dice, ¿por qué piensan dentro de ustedes hombres de poca fe? Así que no creas que los pensamientos que te vienen, pensamientos de derrota, pensamientos de justamente dejarlo todo, tienen que ver con otro asunto que no sea la fe. Porque la fe es lo que te da a vos la convicción de lo que va a venir. Y si te mantenés creyendo, entonces vos vas a ver la obra del Señor en tu vida. ¿Amén? Amén. Y esos pensamientos te quieren hacer dudar de lo que vive dentro tuyo. Conozco muchas personas que un día declararon y creyeron que Jesucristo ahora vivía dentro de ellos y de pronto ahora me dicen, no, yo no estoy seguro de la vida de Cristo en mí. Si yo tuve una experiencia, yo me acuerdo que un día visité un lugar o vi una reunión o algo me pasó, pero ahora no tengo la certeza de tener la vida del pan vivo dentro de mí. Si esa es tu situación, yo quiero decirte que hoy es el momento de que veas que eso te puede detener para terminar de cruzar del otro lado. ¿Amén? ¿Por qué podés pensar estar lejos del Señor? ¿Por qué crees que esta situación en particular, en esa situación en la que estás, Él ya no interviene? Porque puede ser que te venga ese pensamiento de que vos decís, no, el Señor, sí, yo creo en el Señor y veo cómo esto lo hace, pero acá, en esto, el Señor ya no interviene, ya no se quiere meter. Ya en esto se olvidó de mí, ya no quiere saber nada de este tema. Y eso es cerrar la puerta a tu fe para que justamente Él intervenga en esa condición y en esa situación en particular. Así que dejalo a Él que Él, mostrarle todo tu corazón y dejalo a Él que Él entre en cada sector. No le prohíbas nada, déjalo que Él trabaje en todas las áreas, porque si no, vas a ser incompleto y vas a ver siempre la obra a medio terminar. Y acá el Señor entra en ese diálogo con los discípulos que me gusta y le dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes, en el versículo 10, entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos acá tiene su propio listado de los milagros que ha visto en su vida. Cada uno tiene su propio listado de las señales y de las cosas que Dios ha hecho. Si pidiéramos testimonio y los hemos subido a internet, hemos visto que algunos dijo, no, yo empecé mi vida así, y hoy estoy de otra manera, yo empecé pensando de una manera, hoy el Señor me cambió y hoy pienso de otra, entiendo ahora el reino cuando antes no lo entendía. Yo vine, me acerqué a una reunión enfermo y ahora estoy sano y ahora puedo gozar de salud divina. Cada uno tiene su propio listado y el Señor tiene que volver a traerte a memoria esas cosas que Él hizo, porque son, como yo lo llamo, esas señales, un combustible a veces, ¿no? Como que en el momento ese que más lo necesitamos y estamos como casi perdidos,
el Señor manda esa señal. Y a mí me ha pasado más de una vez cuando viene esa tentación de dejarlo todo, que dijimos, ¿no? Porque todos pasamos por esa sensación de decir, no, yo no puedo continuar con esto porque es una carga muy pesada para mí. Entonces el Señor manda esa señal. Te manda una persona que te da una palabra y vos decís, ¿cómo justo esta persona que ni siquiera me esperaba que me hable, me dice lo que me dice? Y exactamente es porque Él tiene ese combustible para darte. Pero no podés vivir continuamente dependiendo de ese tipo de señales, porque habrá momentos en los que tenés que usar esa fe que el Señor te dio, para que vos pongas por obra esa fe y no necesites del combustible generado por alguien externo, sino de adentro tuyo. Amén. Y el Señor les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Se pudrió todo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El otro día hablábamos de las cosas naturales y las espirituales, cuando Pablo se refería a esto. Dios nos pide en práctica que pongamos nuestro discernimiento a trabajar. ¿Se acuerdan que yo siempre les pongo un ejemplo de cómo es que opera el discernimiento en la vida, lo que el Señor nos da? Y yo les pongo un ejemplo que tiene que ver con la tarea que yo realizo, que vendo derivados de petróleo, y teníamos nosotros en la empresa un laboratorio de Estados Unidos para mandar muestras de un aceite usado. Y todas las charlas siempre terminaban en la misma pregunta, cuando nos juntábamos con esta gente de Estados Unidos, era qué tipo de análisis mandar, si todas las muestras servían o no. Y lo que nos decía esta persona, y una vez el Señor me lo reveló como un discernimiento para nosotros, es precisamente que los laboratorios son para analizar lo que no se puede ver a ojo humano, para analizar las cosas que pueden ser confundidas. Si nosotros mandamos una muestra de aceite que tenía más color de agua que de aceite, eso nos rompe a nosotros directamente los instrumentos que tenemos. Entonces esas no las analizamos, se las devolvemos como ustedes las mandan. Pero justamente, así como opera el discernimiento, es que ustedes tienen que operar para distinguir lo que es en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades. Y el Señor acá les estaba hablando exactamente de eso. Está diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos tenían que poner a prueba el discernimiento, porque tenían que saber de qué estaba hablando. Estaba hablando de lo natural, de lo espiritual. ¿Qué estaba hablando? De doctrina. ¿De qué estaba hablando? Ellos tenían que poner a prueba y fallaron en primera instancia. Pero acá, cuando el Señor los mira a los ojos y les dice, ¿cómo es que ustedes no entendieron que yo me hablaba de pan? ¿Qué dicen los discípulos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que empecé a poner por obra ese discernimiento para esas cosas puntuales, para esas amistades, para esos contactos, para esas personas que parecen venir para algo especial, y sin embargo el Señor dice, discernirlas bien. Fíjate bien, quizás no es algo obvio, quizás no es alguien que viene directamente a ofrecerte algo obvio que no hace falta mandarlo a un análisis de laboratorio, pero sí para que el discernimiento opere en lo preciso. ¿Amén? Ellos mismos asociaron la advertencia de Jesús con la doctrina de los fariseos, y ya acá dice que comprendieron lo que el Señor les decía, y lo comprendieron ya desde lo natural, se perdieron la parte de lo espiritual, porque por eso dije primero que cuando Jesús dice que Él entendió o supo de qué hablaban los discípulos, que era el ginosco en el griego, que es que Él pudo saberlo por percepción, pero sin embargo comprendieron que les hablaba, es entenderlo naturalmente. O sea, ellos se perdieron la primera instancia en la que tenían que entender espiritualmente lo que Jesús decía, y cuando ya el Señor lo tuvo que explicar, entonces ya simplemente lo entendieron naturalmente. ¿Amén? ¿Me siguen? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta que me resonaba toda la semana en mi cabeza. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, ¿alguna vez pensaste que el Señor te pone a velar y a mirar cómo avanzan los que tenés a tu lado? ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar eso? Si el Señor hoy te preguntara, ¿qué piensan de mí tus vecinos? Vos tendrías que responderle. O dirías, no, la verdad que no tengo idea. Ni lo saludo. ¿No?
Porque el Señor le está preguntando exactamente, ¿qué dicen los demás de mí? Ustedes saben. Inclusive el que tenés ahora al lado. ¿Vos sabés qué piensa de Cristo? ¿Quién es Él? ¿Alguna vez te preguntaste eso a alguno de al lado tuyo? ¿O simplemente venís y te sentás en una reunión y esperás que el otro lo sepa? Nada, debe saber. Si está acá debe saber. Si no, ¿para qué vino? Quizás no tiene idea y necesita exactamente que vos le expongas más precisamente, como dice también Pablo, lo que realmente tiene que ser el Evangelio. Y sin embargo, él está preguntando, ¿quiénes dicen los demás que yo soy? Y esa pregunta nos la está haciendo a nosotros. Porque nosotros hacemos mucha tarea en las calles y nos olvidamos también de la familia de la fe. Y el otro día hablábamos con varios hermanos justamente de esto, es decir, ¿te estás ocupando del que tenés al lado? Porque está muy bien pedirle, como dice el Salmo, ¿no? El 2.8 que dice, pídeme y te daré las naciones. Sí, muy lindo, las naciones son muy lindas. Pero a que le gusta volar, los viajes, todo, está todo bárbaro. Pero che, el que tenés al lado sentado. Si yo te pregunto algo, ¿sabés qué piensa él o no? Entonces, primeramente dice que trabajemos con la familia de la fe. Primeramente, si ves a tu hermano caído, ayúdalo a levantarse, porque él es tu familia de fe. Entonces no le pidas al Señor nada que esté mucho más lejos que lo que tu hermano está hoy al lado tuyo y lo que tus vecinos están. Así que es obvio que la gente pensaba cualquier otra cosa, estaba confundida, pero quizás vos no habías notado que los discípulos tenían bien claro qué decía la gente. Sí, me dijeron, no, unos dicen esto, otro grupo dice esto. O sea, ellos habían hecho la tarea de los discípulos y es de estar al tanto de lo que pasaba con su Señor. Ellos habían estado en las calles, como estamos nosotros, sabiendo perfectamente, por ejemplo, qué piensa Lomas de Zamora. ¿Qué piensa Lomas de Zamora de Cristo? Nosotros estamos en las calles, nosotros escuchamos a la gente. ¿Qué piensa la gente? De la iglesia cristiana, ¿qué piensa? Que hace ayuda solidaria. Pero una de las primeras veces que fuimos y estábamos ahí metidos entre la gente y me pongo a orar por alguien y entonces en la conversación que surge después le digo, no, sí, nosotros con mis pastores somos, con mi esposa somos los pastores de la congregación. Y dice, eso los pastores cristianos no lo hacen acá en Londres. Entonces yo pude saber lo que opinaba la gente. Entonces yo ahí donde me di cuenta que yo tenía que estar. Porque yo tenía que saber que la calle era un lugar donde yo tenía que estar justamente para redimir lo que podemos haber fallado como iglesia. Pero hay que prestar atención, hay que hacer las preguntas correctas, no dejarse llevar solamente por lo que uno va a decir, uno tiene pensado lo que va a decir, entonces uno va y lo larga. No, esperen, escuchen, para después hablar. Y ahí me di cuenta de cómo es que la iglesia cristiana tiene que redimir lo que ha pasado en esta tierra, una tierra de desinterés, una tierra en la que la iglesia estuvo dividida, y cómo es la tarea que el Señor nos da a nosotros. Y siempre cuando el otro día, no me acuerdo con quién hablábamos, volví a no recordar, hablábamos de los moveres, y que siempre cada mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia ha tenido una característica, que es que comenzaba en un lugar pequeño con un grupo que ora. Nunca fueron como llaman los grandes avivamientos, surgidos de grandes lugares. No, después puede ser que hayan crecido, pero siempre surgen las grandes reformas dentro de la iglesia en lugares pequeños, en lugares insólitos. ¿Se acuerdan que eso pasó con el Mesías? El Mesías nace en un lugar donde nadie esperaba demasiado de él. Él fue criado en Nazaret y dice, de ahí puede venir algo bueno. Puede venir algo bueno. Entonces, eso se ha repetido, fue como un patrón que se ha repetido. Así que nosotros estamos orando por Lomas de Zamora, que es un municipio de 800.000 personas, lo cual parece inalcanzable y muy lejano para nosotros, pero justamente porque el Señor quiere generar un avivamiento de acá, de un grupo que ora, de un grupo que bendice. El otro día en la reunión de oración del miércoles, en el estudio bíblico en realidad, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan los que estaban? Empezamos a orar por las congregaciones y bendecimos a cada congregación y bendecimos a los pastores, porque el Señor nos mandó a trabajar por la unidad de la iglesia. Entender que la iglesia de Jesucristo es una sola. No que estamos completamente divididos en denominaciones y que entonces no nos llevamos con aquellos porque piensan diferente a nosotros. No. Los bendecimos a ellos porque ellos son parte de la misma iglesia que somos nosotros. Amén. Así que en el versículo 15 y 16, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ahora, después de preguntar, de hacer la pregunta grupal, la pregunta general, les dice a ustedes, los mira cara a cara a ustedes, y les dice, ¿ustedes qué piensan?
Yo ya sé ahora lo que piensa la gente. ¿Y ustedes qué piensan? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si estaban casi llegando del otro lado, te aseguro que Pedro fue el que dio el último paso para llegar. Él puso el pie y dijo, yo voy a llegar. Porque esa revelación que él tiene es brillante. Yo sé quién eres, le dijo al Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que eso es una revelación que viene del cielo? No hay manera, Jesús le asegura, no hay manera que esto lo hayas sabido por tu propia naturaleza, esto te fue revelado por mi Padre. Y fíjense de qué manera que los siguientes versículos lo que hace el Señor es hablar por primera vez de la iglesia. Es la primera vez que Él menciona entonces, yo edificaré mi iglesia, sobre la base y sobre la roca de esa revelación brillante que tuviste de que yo soy el Cristo, entonces yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Entonces cuando decimos iglesia estamos hablando de cómo nosotros estamos cimentados y fundamentados en la revelación de quién es Cristo. Pero te quiero decir que es necesario que el Señor te confronte y te haga esas preguntas. A mí me gustan los careos esos. Cuando Jesús te mira a la cara, ¿vos te lo imaginás? ¿Se lo imagina usted al Señor? Digo, ¿quién decís que soy? Es una pregunta interesante para que Jesucristo te haga en la cara. Porque quizás venís hablando de Él así como algo terrenal. Podrían los discípulos decir, sí, yo creo, imagínense que podría saltar uno y decir, yo creo que vos sos Juan el Bautista. Podrían decirlo o no, se podían equivocar, podrían haberse dejado llevar por lo que la gente decía. Sin embargo, Pedro tiene esa revelación del cielo. Pero a mí me gustaría saber que vos te respondas en tu corazón. ¿Quién decís vos que es Cristo para vos? ¿Se volvió algo accesorio? ¿Se volvió alguien que consultás cuando tenés algún problema como si fuera un adivino? ¿O realmente es esa piedra fundamental de tu vida que vos podés decir, no, Él es el que está dirigiendo mis decisiones, Él es el que me está gobernando? ¿Esa es tu respuesta? Porque esa es la pregunta que toda la semana me resonó en la cabeza. ¿Y ustedes quién dicen realmente que yo soy? Y me impactó que el Señor me pregunte eso. Porque a veces uno se envuelve en tantas tareas y está haciendo tantas cosas y sabe que llega de trabajar y se va a hacer otra cosa más y más. Sí, eso está bien. Ese servicio está bien, a mí me gusta que todos sirvan al Señor, ustedes lo saben. Pero ustedes están preparados hoy para responder cuando el Señor te mira a la cara y te diga, yo quiero saber qué pensás vos de mí, quién soy para vos o en qué me convertí para tu vida. Entonces es un llamado a la reflexión. Es un llamado a que nosotros dejemos a un costado esos pensamientos que se levantaron, que nos decían que podíamos llegar a funcionar y andar así como nos acostumbramos a estar, con un Dios accesorio. Y de esa manera es como no se cruza del otro lado. La única manera de cruzar del otro lado y que vos logres absoluta redención de aquello por lo cual una vez clamaste a Cristo es poniéndolo a Él como el Hijo del Dios viviente, no como una imagen que una vez viste en algún lugar, o como se predica muchas veces hoy, hacerle un lugarcito a Jesús en tu corazón, como si no tiene dónde quedarse, y bueno, ¿no? Casi como si te mandara alguien a dormir a tu casa. No, date cuenta que Él es el Hijo del Dios viviente, y Él declaró, mi Padre y yo somos uno, y ese es el Cristo resucitado, que hoy te hace esa pregunta. ¿Estás preparado para contestarla? ¿O tenés demasiadas cosas para pensar? ¿O tenés demasiadas angustias? ¿O tenés demasiados problemas familiares? ¿O tenés demasiados problemas económicos? Que cuando Él te hace esa pregunta, entonces vos no sabés qué contestarle. Porque ya Él no es el Cristo para vos. Pasó a ser simplemente alguien naturalizado. Que así como los discípulos, cuando Él les hablaba de la levadura de los fariseos y los saduceos, ellos entendieron que era la materia prima para hacer el pan. Porque habían perdido el eje de lo espiritual. Habían creído que ya podían funcionar de nuevo, como dijimos antes, en lo natural. Así que mi llamado en esta tarde es a que vos reflexiones y lo hagas interiormente en quién es Jesús para vos. Porque lo que está del otro lado solamente se alcanza con el Cristo vivo y resucitado viviendo en tu vida. No
no con la historia, no con el pasado de lo que Dios hizo. Por eso el Señor le tiene que decir, pero ustedes no vieron las cestas, todo lo que recogimos del pan, no lo vieron. Y Pedro dice, sí, es verdad, lo vimos. Y ahora sí entiendo quién sos vos. Vos sos realmente el Hijo de Dios. Entonces yo quiero que como iglesia tengamos un momento de reflexión. Porque empezamos a servir y si algo siempre decimos, y nos reíamos la otra vez, porque somos pocos, pero servimos mucho. Y el pastor que se acercó el otro día a hablar con Iván allá en el hospital le llamaba la atención, decía, a mí al revés somos más, pero me faltan obreros. Y es como que cada uno le quería sacar lo que tenía el otro, ¿no? Más o menos. Bueno, es verdad eso. O sea, nosotros somos muchos y servimos, somos pocos, perdón, y servimos bastante. Pero el servicio no te tiene que hacer sacar los ojos de quién es el Cristo. De que el resucitado, ese que resucitó, es el que gobierna tu vida y que cada decisión que vos tomas tiene que primero someterse a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto aún a pedirle perdón por haber dejado ese tema a un costado y decirle, Señor, te rindo todo menos este tema? Porque creo que en este tema ya no tenés nada para decir. Porque creo que te olvidaste de mí en este tema. Porque muchos sienten eso, yo lo sé. El Señor, hay un tema del cual se olvida. Él no se quiere meter. Y hasta quizás lo que empezaste a hacer es decirle, bueno, entonces yo me encargo, Señor. No te das problema, yo me encargo. Si vos no podés, entonces yo me encargo. Pero el Señor quiere que realmente hoy termines de cruzar del otro lado y puedas vivir la libertad que el Señor pagó por vos. En esa cruz del Calvario, Él pagó por la libertad de cada uno de los que estamos acá. No hay nadie que haya quedado afuera, no hay nadie que no haya sido aceptado en ese sacrificio de Cristo. Pero ahora no te acostumbres a creer en Cristo como alguien más, como si fuera una estampita que podés poner en algún lado. Ese no es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Hijo de